Entonces, ahora vamos a hablar de la resistencia en sitio activo. ¿Cuándo ocurre resistencia en sitio activo? Esta puede ocurrir por la mutación de un gen que confiere cambios a nivel de aminoácidos que evita la unión del herbicida con la enzima clave. Alternativamente, la resistencia en sitio activo puede ocurrir por la sobreexpresión de la enzima clave, amplificación de un gen o cambios en un gen promotor. Si la mutación que confiere la resistencia afecta la funcionabilidad de la enzima, puede ocurrir una penalidad o Findler-Cox. Entonces tenemos la resistencia a inhibidores de la ALS, de la enzima acetolactato sintetasa, la cual se debe a la mutación en un gen nuclear dominante o dominancia parcial, la cual puede transmitirse vía polen, y se ha reportado doble mutaciones a nivel de la AHAS. La actividad catalítica no es afectada, poco efecto del Figner. Las mutaciones pueden ocurrir en 5 sitios específicos y las mutaciones determinan el espectro de resistencia cruzada. A manera de recordatorio, vamos a hacer un breve resumen de lo que es el mecanismo de acción de los herbicidas inhibidores de la enzima ALS. Entonces, los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina, también llamados aminoácidos hidrofóbicos, se producen por la acción catalítica de la enzima acetolactato sintetasa, o ALS, conocida también como acetohidroxibutirato sintetasa, o AHAS, son sus siglas. La reacción catalizada por la ALS consiste en la condensación de dos moléculas de piruvato para formar alfa-acetolactato, el precursor de la valina y la leucina. La enzima también puede llevar a cabo la misma reacción con piruvato y alfa-ketobutirato para formar alfa-acetohidroxibutilato, el precursor de la isoleucina. En este cuadro podemos observar los cambios puntuales que debe ocurrir o el cambio de aminoácidos dentro de la célula para que ocurra resistencia en estos determinados biotipos de malezas. Entonces, por ejemplo, ocurren diferentes posiciones o aminoácidos que deben ser sustituidos para que ocurra resistencia o susceptibilidad a la especie al herbicida. Entonces, por ejemplo, alanina 122, la prolina 197, alanina 205, asparaginasa 376, triptófano 574, serina 653 y glicina 654. Cuando ocurre un cambio de la posición de alguno de estos aminoácidos alguno de estos aminoácidos, ocurre una sustitución y genera lo que se conoce como la resistencia o la susceptibilidad dentro de la planta. Aquí podemos observar el enganche de la enzima acetolactato sintetasa con diferentes aminoácidos, ¿verdad?, dentro de la célula. Entonces, cuando ocurre un cambio o una sustitución, por ejemplo, de la prolina 197, se produce una resistencia a los herbicidas sulfonilurias, pero no a los imidazolinones. Cuando ocurre una sustitución de la serina 653 por otro aminoácido, ocurre resistencia a los herbicidas de las imidazolinonas, pero no a la sulfoniluria. Cuando ocurre un cambio en las pajarinas 376 y en el triptófano 574, ocurre en el triptófano 574 y asparagina 376, ocurre resistencia a todos los herbicidas o grupos de herbicidas que son analizados en este experimento. Cuando nosotros hablamos de resistencia a los herbicidas inhibidores de la ALS o AHAS, entonces vemos que puede ocurrir resistencia a los inhibidores de la ALS y a la ACCase, ¿no? Entonces, normalmente en este caso pueden estar envueltos procesos oxidativos catalizados por citocromos P450 monoxigenasa, que es en el metabolismo de la fase 1, ¿no?,
lo cual conlleva a un incremento de la capacidad de desintoxicación. Son una gran familia de enzimas comunes en todos los tejidos y plantas, envueltas en la síntesis de metabolitos secundarios y pueden desintoxicar una amplia variedad de xenobióticos y resultan en numerosas oportunidades para la resistencia. Varían en su especificidad de sustrato y aquí vemos las diferentes fases, ¿verdad?, de desintoxicación, ¿verdad?, o del metabolismo. Entonces vemos la fase 1, la cual lleva a la oxidación, hidrólisis y reducción, la fase 2, que es una fase de conjugación, y la fase 3, que es una conjugación secundaria. La oxidación de la enzima citocromo P450-hexogenasa incorpora un átomo de oxígeno molecular al sustrato, mientras que otro es reducido a H2O. Todo esto se lleva a cabo en una conjugación donde interviene una serie de enzimas como la glutationa S-transferasa, la UDP-glucosa y la glucosiltransferasa. Muchas veces en este proceso de la resistencia, muchos herbicidas ocurren fallas en alcanzar el sitio de acción, lo cual puede provocar procesos de absorción, transporte o compartimentalización, lo cual lleva un secuestro vascular, por ejemplo, del paraquat, que en especies como el Hordeum glauco en Australia, en la fase 3 del metabolismo. El glifosato, el lolium rígido en Australia, conllevó a una alteración en el transporte a través de la membrana, lo cual evita la entrada al cloroplasto y ocurre una mutación en un transportador de fosfato. Ahora vamos a hablar de los genes y el dilema de la dosis. Esto estará relacionado estos dos puntos. En el caso de la resistencia en sitio activo, por lo general, este es un tipo de resistencia que es monogénica, es dominante o semidominante. La favorecen altas dosis y ocurre una alta presión de selección. En el caso de la resistencia por degradación metabólica, están involucrados varios genes y las dosis bajas la favorecen. Individuos con resistencia parcial sobreviven, se cruzan y acumulan genes y ocurre la amplificación. Entre los casos de resistencia a herbicidas en Venezuela, ya vimos varios casos en diapositivas anteriores y vemos que en Venezuela, en fincas arroceras de Venezuela, se ha encontrado resistencia de Discadermo rugoso, específicamente a los herbicidas inhibidores de la ALS, albispirivax sodio, Zambrano y Espinosa en el año 2005, Blanco en el 2010 y Arana en el 2010 encontrado a estos herbicidas inhibidores de la ALS, al imacetapir más imazapir y al pirebenzucin. A los inhibidores de la CCasa, profoxidin, Moreno, Mateus en el 2010, fenoxaproetilo fue encontrado por Rodríguez en el 2013, a estos inhibidores de la enzima acetilcoenzima carboxilasa. A los inhibidores del transporte de electrones en el fotosistema 2, como el propanil, y a los inhibidores de la 1-deoxidexilulosa 5-fosfato sintasa, como el clomazol. Ortiz y colaboradores en el año 1999 reportaron 19 biotipos de quinocloacolona, LIN, resistente a propanil. Zambrano y Espinosa en el 2004 encontraron 4 biotipos de quinocloacolona resistente al herbicida fenoxaproetilo en biotipos natalinos, la toma, potrero de Armo y Simón Pacífico, con índices de resistencia de 360, 348, 450 y 4,10 respectivamente. En el caso de Pérez y Zambrano, en el año 2008, también evaluaron la resistencia de 4 poblaciones de quinocloacolona a los herbicidas cialofop-butil, clefoxidin, y concluyen que las poblaciones potrero de Armo, la toma y Simón Pacífico son resistentes a ambos herbicidas. Aquí podemos observar un experimento que se realizó en el laboratorio de maleza para la cátedra de manejo integrado de maleza.
donde se utilizó el biotipo de Iscaemus rugoso 75P, proveniente de Portuguesa, y se colocaron en estas dos bandejas marrones, donde se sembra tanto el biotipo de la Iscaemus rugoso 75G y el arroz, una variedad nacional. Entonces allí se colocaron diferentes hilos, tanto del arroz como de la accesión de Iscaemus rugoso 75G, y se le aplicó en ambas bandejas dos herbicidas, el oxadiazón y el bispirivaxol. Entonces aquí podemos ver la respuesta, ¿verdad? Luego de transcurrido el tiempo, aproximadamente de 21 días después de la aplicación, con una cámara de aplicación de Ebris Manufacture que se encuentra en el laboratorio de maleza, y podemos observar la respuesta de estos biotipos a estos herbicidas. Entonces vemos que en el caso del oxadiazón, el Iscaemus rugoso 75G prácticamente desapareció, o sea que totalmente la controló, o sea, fue susceptible. Al arroz no le hizo nada, y en el caso de bispirivaxodio vemos que ese biotipo IR75G sobrevivió a esa aplicación de ese herbicida bispirivaxodio. Al arroz no le hizo nada. ¿Cómo ocurre el manejo de la resistencia? ¿Qué debemos hacer actualmente en materia de manejo de resistencia en Venezuela? O sea, se debe hacer un manejo integrado de la resistencia, primero que nada. En el manejo de las malezas resistentes, también se debe evitar el uso continuo del mismo herbicida, con el mismo mecanismo de acción, a menos que se integren con otras prácticas de control de maleza. En segundo lugar, tenemos que limitar el número de aplicaciones de un herbicida con el mismo mecanismo de acción en un solo estadio de crecimiento del cultivo. Es una de las recomendaciones. En tercer lugar, tenemos en casos de que el mecanismo de resistencia sea metabólica, el cambio de herbicidas con diferentes mecanismos de acción no siempre es el criterio clave, ya que no existe una clasificación de los herbicidas por su degradación. Por lo tanto, el manejo debe hacerse caso por caso. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta clase del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que haya sido de provecho para todos.